Hola a todos, soy Graciela, pertenezco al equipo de la Diócesis de Mendoza y al equipo regional de la animación bíblica de la Pastoral del DENAPBI. Estamos aquí, como ustedes pueden ver, para conversar con el padre Eduardo López Franco sobre el beato Wenceslao Pedernera. El padre Eduardo López es presbítero aquí en la Diócesis de Mendoza, es licenciado en teología con especialización en historia de la Iglesia por la UCA, con sede en Buenos Aires, y está escribiendo actualmente una biografía crítica, crítica quiere decir ampliada, documentada, bien profunda, sobre Wenceslao Pedernera. Como muchos sabemos, Wenceslao Pedernera es uno de los 4 mártires de La Rioja, de quienes este año se cumple, justamente este año, se cumple el 50 aniversario de su martirio. Wenceslao Pedernera también es el patrono, es nuestro patrono, es el patrono de la animación bíblica en Argentina. Bueno, estamos acá en la capilla de Nuestra Señora de la Oliva y de San Juan Bautista, construida por Bautista Gargantini en 1936. Formó parte, digamos, del gran complejo del pueblo, diríamos, que se fundó en torno a Gargantini, ¿no? Que fue el establecimiento vitivinícola, eh, pero muy importante y tal vez uno de los más grandes del mundo. Eh, bueno, aquí en 1960 llegó a esta finca a trabajar Wenceslao Pedernera, nacido en La Calera, provincia de San Luis. Eh, Buscando nuevos horizontes, el hombre que se enamoró de Mendoza por haber hecho el servicio militar y se casa con la hija del contratista del sector que a él le tocaba, porque había 8 o 9 contratistas en toda la finca. Bueno, el contratista que vivía al fondo, que era don Emiliano Cornejo, su hija mayor, Marta Coca Cornejo, se casa con Wenceslao y ella es lo que lo atrae a la iglesia. Y es en esta iglesia, en este templo, donde Wenceslao, cuando decidió acompañarla, porque la primera noche de la novena de la Virgen de la Carrodilla, él no la quiso acompañar. Cuando vino la segunda noche que se preparó, es allí donde él tiene una conversión, digamos, muy grande, muy importante en su vida. Hasta que vino a hacer el servicio militar en 1956, es decir, él vivió en Los Jahueles, La Calera, digamos, en ese tiempo primero era el Gigante, después La Calera, al pie de la Sierra del Gigante, ¿no? Él, al hacer el servicio militar en el batallón, en el tercer batallón 23, con asiento en Tupungato, cuando vuelve de nuevo al lado de su familia, San Luis, es donde él piensa que quiere cambiar de rumbo para su vida. Quiere buscar un nuevo horizonte y se viene a Mendoza porque está enamorado de Mendoza. En Mendoza le ofrece la oportunidad que en San Luis, con mucho trabajo, porque trabajaban mucho, no, San Luis era pobre en ese tiempo, muy pobre era San Luis. Wenceslao encuentra en Mendoza ese futuro de prosperidad que, aunque tuvieran ellos un campo de 800 hectáreas, no le podía brindar con mucho trabajo y aún trabajando en las caleras, digamos, un bienestar económico, un futuro promisorio, y así como él, muchos jóvenes se fueron a otras provincias. Y él se vino, él escogió Mendoza. Luego de su conversión, su esposa, Marta Coca, comenzó, digamos, a introducir un poco más en la fe, porque ella tenía un poco más de formación de la fe recibida de su madre. Integra luego el movimiento de la Acción Católica, el movimiento rural de la Acción Católica, que es un movimiento, digamos, que surgió por un campo
más humano y cristiano, digamos, en 1958. A él le toca vivir las últimas etapas del movimiento rural antes, digamos, de su disolución, por lo menos a nivel nacional y, por supuesto, aquí en Mendoza. A través del movimiento rural, ¿no es cierto?, vino todo el plan de formación que tenía la Acción Católica y, y se reunían, digamos, dentro del ámbito, digamos, parroquial, que en este caso era la parroquia de Rivadavia, eh, digamos, donde era el señor cura, era el padre José Surachi. Eh, pero el impacto más grande el cual había despertado en Wenceslao la fe había sido gracias a los padres Oblato María Inmaculada y especialmente el padre Goyo Plaza, con quien él buscaba contacto cada vez que venía a las misiones aquí a Gargantini, ¿no? Gargantini ese tiempo es una época de gran esplendor, que era esta inmensa finca más lo que era la bodega. Él aprende y se enamora de la Biblia. La Biblia, digamos, como dice su hija y lo dice su esposa, no se le cayó nunca de la mano. Ya es un animador bíblico porque de alguna manera todo el trabajo que hace en el movimiento rural y que él transmite a no solo los integrantes del movimiento rural, sino también un compromiso con sus compañeros de trabajo, digamos, dentro de las viñas, es el de hablar de la palabra de Dios, ¿no? Y él como decía, no se le caía la Biblia a los brazos porque la llevaba también en su morral, sobre todo cuando sea para la poda, sea para la atada, digamos, de las viñas, de las parras, y sobre todo eso lo hacía dentro del movimiento de rural, digamos, ¿no? O sea, él tenía, el método era ver, juzgar y actuar, y lo hacían a través de la escritura, ¿no? La idea era un campo más humano y más cristiano, ¿no? Y él encontró, digamos, a través de la palabra de Dios, la herramienta necesaria para que esa palabra de Dios llegue, digamos, a la gente que él, a partir de 1968 hasta 1973, que estuvo acá en Mendoza, como ya convertido, porque ya los años de Wenceslao en total en Mendoza son 13 años, pero el 68, digamos, es el año de su conversión. Hasta el 73, él, digamos, a través del movimiento rural y a través, digamos, de las reuniones, él hacía la reflexión a la luz de la palabra de Dios. Es más, hasta sus hijas chiquitas les leía en la noche la Biblia. Yo sabía de Wenceslao, pero pensaba que era, no sé, si era, me habían dicho que era de Santa Rosa, de acá de Mendoza, pero cuando yo me entero que de San Luis, dijo, o sea, yo tengo unas raíces también puntanas, aunque no nací en la provincia de San Luis, pero tengo las raíces maternas en San Luis, y sé que es de Acalera y que es de allá, inmediatamente despierta mi inquietud. Y cuando me entero que su hija vive acá en Rivadavia, inmediatamente me contacto y entonces nace, digamos, como un deseo de involucrarme en el tema, tanto que me he involucrado que yo la siento a la familia de Wenceslao como familia mía, o sea, por eso nos hablamos permanente por teléfono. Y yo le digo espontano mendocino, es cuyano, pero también lo compartimos con el Rioja, porque la palabra de Dios no tiene límites. Bueno, María Rosa, que es su hija mayor, vive acá en Rivadavia. Las tres nacieron acá. Y luego Susana vive, la otra hija vive en la ciudad de La Rioja. Y Estela vive en Chilecito, cerca de su madre, y doña Marta Coca vive en Sañogasta. Ella no ha querido irse de la casa a pesar de las posibilidades que tuvo de irse a otro lado, porque esa casa fue la que hicieron con Wenceslao en un año, la construyeron. Esto fue como un compromiso que me tomé en el año 2019, lo dejé, digamos, como diríamos, en un impasse, digamos, hasta tanto saliera el juicio, que es uno de los documentos que quiero estudiar muy bien, digamos, por la parte final, digamos, que sería la muerte de Wenceslao en Sañogasta.
pero he trabajado, ya está trabajada toda la parte de San Luis, también está documentada, digamos, y estoy trabajando ahora, he empezado con todo el tema fuerte que es de Mendoza, de Gargantini. Yo creo que todo aporta. Cada cosa vale, yo creo que nunca hay que descartar nada. Yo creo que hay que profundizar más y aún así, cuando yo termine mi trabajo, siempre queda una puerta abierta porque puede haber alguien más que investigue otra cosa o descubra algo más. Es decir, eso lo sabemos lo que usamos todo el método histórico, ¿no? Que nunca decir, acá terminó la historia y esta es la verdad. La causa fue abierta, digamos, ante Monseñor Colombo, y luego Monseñor Colombo fue lo que le dio el punto final, o sea, para que, diríamos, lo anterior fue como una preparación, pero el punto final se lo dio Monseñor Colombo, y también, digamos, el Papa Francisco, ¿no? Tengo entendido que la Acción Católica también ha colaborado fuertemente para que el juicio se mueva, porque, como digo, para la Acción Católica, y lo que hemos sido la Acción Católica, es un orgullo que decir alguien de la Acción Católica. Yo deseo, digamos, bueno, que pueda concretarse y darse, digamos, el milagro pertinente para que sea Wenceslao, sea los otros mártires, digamos, en La Rioja, puedan alcanzar la gloria de los altares, ¿no? Eso solo Dios sabe. En el año 1972, y esto es clave, pasan dos sucesos. En primer lugar, él, digamos, animado por dos dirigentes mendocinos del movimiento rural de la Acción Católica, y que tenían una gran cercanía con Monseñor Angelelli, lo llevan a un encuentro regional en La Rioja. Y él allí, como dice su hija María Rosa, y me lo dijo su esposa, se enamoró de Monseñor Angelelli, en el buen sentido, es decir, se enamoró de su personalidad. Yo lo he conocido, Monseñor Angelelli, y eso que era adolescente, era una personalidad cautivante era Monseñor Angelelli. Y también muy metido, digamos, con el tema de Medellín y del documento de San Miguel, que fue, digamos, la bajada de Medellín a la Argentina, sino que la Argentina entró en la espiral de violencia política, el retorno de Perón y después la muerte de Perón, y nadie se acordó ni de Medellín ni de San Miguel. Yo me acuerdo que se nombraba, pero pero es como que la iglesia entró también en una crisis y confusión interna. Hay una cierta infiltración de ideas, digamos, ideológicas, digamos, dentro de muchos movimientos y todo lo demás, y el episcopado en 1972 disuelve el movimiento rural y Monseñor Angelelli lo reflota en La Rioja a nivel diocesano, como lo hará Monseñor Iriarte en Reconquista. Wenceslao se ve atraído por todo esto porque es un entusiasmo muy grande. Ese mismo entusiasmo que tuvo para dejar San Luis y venirse a Mendoza es el mismo entusiasmo, pero ahora con una cuestión religiosa, bíblica, lo lleva porque aparte estaba la posibilidad de la economía social, o sea, un cooperativismo, que era lo que apuntaba Monseñor Angelelli. O sea, tal vez lo miraron a ellos en La Rioja, los mal miraron porque terminaron identificándolos como si fueran, digamos, colectivistas como el comunismo, y nada que ver eso. O sea, ellos se reunían en la parroquia y hacían la reflexión bíblica, que eso lo continuó en La Rioja, junto con su esposa, y daba catequesis ella, y la reflexión bíblica no la dejó nunca. Es decir, y el leerle a sus hijas, hasta por eso los recuerda María Rosa, ¿no? Porque, es decir, cuando él es muerto, ella tiene 13 años ya. La muerte de Angelelli significó para La Rioja como una cuestión que dispersó el rebaño. Ya a principio del siglo, recién el episcopado, hacia el año 2006, recién 2005-2006,
recién se interesó como para revisar esto, que seguía latente. Yo en esto es valorable el trabajo que hicieron Tiempo Latinoamericano en Córdoba. Habían hecho un trabajo por lo menos para mantener la memoria, que es algo muy importante. Y que eso ya al final el episcopado toma conciencia porque la memoria no se acabó. O sea, porque la memoria se alimenta con el constante dialogar, conversar, recordar, hacer memorias. Pero creo que todas las generaciones nuevas, tanto del episcopado, sacerdotes, la gente de Acción Católica, redescubre, digamos, todo esto y es importante, digamos, que decir que sepamos discernir los tiempos, ¿no? Es muy difícil no se puede hacer una historia contemporánea, y más aún cuando todavía hay gente que está viva, porque muchas veces puede perder la objetividad. Pero es valioso lo que hicieron aquellos por mantener, aunque sea formas de relato, pero mantener la memoria, porque lo que mata la memoria es el mutismo. Entonces, cuando uno se calla la boca, pasa el tiempo y la otra generación ni se entera de lo que ha pasado. Marta Coca me decía, cuando estaba todavía el juicio, dice, yo ya estoy cansada, me dice. Pero bueno, dice, porque al final Güense llegó al lugar donde menos me lo imaginaba, dice. Y bueno, pero creo que por una cuestión de justicia, y eso lo siente toda la familia, que por lo menos el delito que fue de matarlo y inclusive sin tener una certeza de las causas, digamos, por la razón por que lo mataron a él, queda como buscando el cura. Entonces, sin duda, por el hecho de haber estado comprometido con una cooperativa que pertenecía al obispado, esto yo creo que ya lo marcaba, o sea, que todo aquel que tuviese contacto con Monseñor Angelelli ya estaba signado a tener, digamos, diríamos así, una pena ejemplificadora. Yo creo que es una reparación moral y una reparación también histórica, es decir, podemos decir que casi es un acta del mártir, digamos. Y acá en esto sirve como un acta martirial, digamos, el juicio. Sí ha tenido un impacto aquí, sobre todo la zona este, el mismo Mendoza que se va conociendo. Yo mismo me encargo de difundir con el tema de Wenceslao, y que la escuela de San Martín se llame Wenceslao Pedernera, es la escuela bíblica, digamos, eso es muy significativo. También, digamos, hay grutas que se han hecho, pequeños oratorios. Acá mismo donde estamos en la capilla, ¿no es cierto? Está un pequeño altar, digamos, donde está las reliquias del Beato, justamente en este lugar donde él se convirtió y donde él vivió, digamos, los años fuertes, digamos, de su apostolado misionero, ¿no? Como misionero bíblico. También en la provincia de San Juan, digamos, y tengo entendido que en La Rioja también. Un hombre que buscó, digamos, su rumbo acá en Mendoza y que justamente en una misión y también por el impulso de su esposa, un ejemplo de trabajador rural, un ejemplo de hombre de familia, y también un laico comprometido con la iglesia, porque su vida fue eclesial, enamorado de la escritura. Era un hombre muy solidario, lo fue porque su familia, sin eso yo creo que la raíz, no odien, perdonen, lo dijo del primer momento. Marta le dice, ¿por qué te hicieron esto? Güense dice, no odien, perdonen. Y lo va a volver a repetir y se lo dirá a su hija. Las tres niñas que eran chiquitas y la madre, ¿no? Quedaron detenidas y en un momento María Rosa se acerca y le dice, y le vuelve a repetir, aún con los dolores tremendos que tenía, no odien, perdonen.